Es la primera vez que vamos a compartir en público sobre este tema, que es un asunto que nos apasiona. El origen de la vida en el planeta, todo el proceso que ha hecho posible que hoy estemos aquí, por ejemplo, nosotros, el desenvolvimiento de las distintas humanidades. Y claro, cuando se aborda un tema como este, inevitablemente surge siempre la duda de que si lo que se está hablando tiene algún sentido, tiene algún fundamento, hasta qué punto lo que podemos compartir está comprobado o constatado científicamente. Y este asunto es un tema que hemos trabajado mucho. Cuando se aborda lo que es la protohistoria del planeta y de la humanidad, creo que sois conocedores que la ciencia, la geología, la protohistoria, ponen de manifiesto que hay un gran desconocimiento al respecto. Como vamos a ir comprobando en la tarde de hoy, este planeta siempre ha sido muy movido. Es decir, ha tenido muchos eventos que al raciocinio humano lo llamaríamos cataclísmicos, pero que forman parte de su propia evolución. Vamos a hacer un repaso, eso tiene que aparecer inevitablemente en lo que vamos a compartir, y ciertamente nuestra atención se va a poner fundamentalmente en las humanidades que han ido sucediéndose, muy importante la actual, el momento en el que estamos, y también una mirada puesta a las que vendrán. Hablar de Lemuria, hablar de Atlántida, seguro que para los que estáis aquí no resulta extraño, porque si no, no estaríais aquí. Algo os tiene que llamar la atención sobre el hecho de que esas humanidades han existido, y ciertamente abordaremos algunas reflexiones sobre sus características, los momentos en los que surgieron, los momentos en los que desaparecieron, pero sobre todo y fundamentalmente nuestra intención es compartir con vosotros un esquema, una visión coherente, una visión lo más científica posible, lo más basada en fundamentos también de tradiciones espirituales serias, que nos permitan comprender la lógica evolutiva. Porque una vez que se comprende la lógica evolutiva, las piezas empiezan a encajar. El darnos cuenta de que hay unas pautas, unos patrones que se repiten sistemáticamente en todos los procesos de evolución, da igual el ser vivo del que hablemos, que esas pautas y esos patrones están presentes en la evolución del planeta Tierra, que están presentes en el desenvolvimiento de humanidades en el planeta Tierra, y están presentes en el porqué y el para qué de cada humanidad. Ciertamente el conocer cómo eran los lemures, pongamos por caso, a la mente le atrae. A nosotros lo que más nos interesa es aportar por qué existió Lemuria. ¿Qué fue lo que Lemuria aportó a la evolución en conciencia de la humanidad? Y después de Lemuria, ¿por qué Atlántida? ¿Y qué aporta Atlántida? Y por supuesto las que estuvieron antes, los hiperbóreos, los polares, ¿qué aportaron? ¿Qué ha ido cada humanidad cogiendo de la anterior y qué ha ido poniendo al servicio de la siguiente? Para que de esa manera, en un esquema que va de lo universal a lo particular, podamos llegar finalmente al momento presente, a esta humanidad, qué es lo que le corresponde en ese esquema evolutivo y qué es lo que le corresponderá a la siguiente, que es de la que nosotros somos la semilla. Todo esto lo intentaremos hacer de la forma más amena posible y también más sintética, dentro de lo que es posible sintetizar este tipo de asuntos. Como preámbulo, me gustaría comentaros que cuando se acude a tradiciones espirituales y concienciales que podemos denominar serias, hay una cierta unanimidad en dos tipos de esquemas evolutivos o de componente de cualquier evolución que deberíamos tener presentes. Esto es lo que aquí en el esquema que se ha repartido, que a los que lo faltan van a por más ahora, están haciendo más copias, se pone exposición oral. Así que los que no tengáis el esquema no os preocupéis porque nada de lo que vamos a hablar está en el esquema. Cogeremos el esquema un poquito más adelante. Seguro que habéis oído hablar de espíritu y por supuesto de materia.
Espíritu y materia tienen que ver con la configuración del universo en el que estamos. Estamos en una creación, en un universo, una manifestación, como queramos llamarlo, donde, incluso la ciencia hoy lo manifiesta, hay una apariencia y una esencia. Y apariencia y esencia pues conviven. Históricamente se ha hablado de espíritu y de materia. Y hablando de espíritu y de materia, se ha hablado de espíritu y de materia como dos realidades que son muy distintas, pero que conviven en una misma realidad. Espíritu es una cosa, materia es otra. Espíritu se liga a la esencia más divina, la materia a lo más denso, pero lo cierto es que ambos conviven en el universo, en la manifestación, en la creación, como lo queramos denominar. Son distintos, pero siendo distintos conviven en un mismo marco. Esto está muy alejado del tema de las humanidades, pero es oportuno tenerlo ahí como telón de fondo para ir haciendo ahora una especie de descenso, escalón, escalón. Al principio va a ser un descenso rápido, después pararemos el ritmo de descenso para llegar a lo que nos interesa. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que en las tradiciones más serias se habla, con la materia y con el espíritu, se habla de un triple esquema evolucionario. Se habla de que espíritu y materia conviven y que ambos evolucionan. Y evolucionan en interacción. Son distintos, pertenecen a una misma realidad, a pesar de su diferencia, y además interactúan. No es que estén peleados, entre comillas, no es que cada uno mire a un lado, interactúan. De hecho, hay una fuerza que se menciona en muchos textos antiguos, que en terminología muy antigua se llama Fohat, que es la fuerza, precisamente, de esa interacción continua que hay entre el espíritu y la materia. Un espíritu y una materia que está en todo, que está en nosotros, por ejemplo, en el ser humano. Si tenemos una concepción espiritual del ser humano, ese espíritu está en nosotros y también hay una materia. La materia sería todo nuestro componente físico, emocional, mental, y el espíritu, entre comillas, sería la parte nuestra más genuinamente divina, no porque no todo no sea divino, sino porque es imperecedera. Los cristianos lo denominan Espíritu Santo, hacen referencia a un espíritu uno que está en cada uno, y en el propio ser humano, por tanto, conviven espíritu y materia. Eso se da en el ámbito del universo, e insisto, hay una interacción entre espíritu y materia que los antiguos llamaban Fohat. En esa interacción hay una aportación mutua. Y el triple esquema evolucionario, brevemente expuesto, consiste en lo siguiente. Esto no es fundamental para lo que vamos a abordar, pero es un preámbulo necesario. El espíritu evoluciona de una manera que podemos denominar, desde la mente humana, podemos denominar descendente. Y la materia evoluciona de un modo que desde la mente humana podemos denominar ascendente. Lo del espíritu que evoluciona de manera descendente, lo que nos quiere decir es que el espíritu va envolviéndose paulatinamente en la materia. Conviven entre ellos, el espíritu no es ajeno a la realidad de la materia que convive con ella, y el espíritu lo que hace es un proceso evolutivo de irse metiendo en la propia materia. El espíritu es conciencia pura, y esa materia con la que convive, vamos a decir coloquialmente que le interesa experienciarla en conciencia. No se trata de que el espíritu aumente su conciencia, sino de expandirla. De la misma forma que nosotros pudiéramos tener teóricamente una conciencia ya suprema, que la tenemos pero no la acordamos, si aflorara en nosotros esa conciencia suprema, eso no conllevaría que cuando conocemos nuevos sitios, nuevos personajes, nuevas circunstancias, vivimos nuevas experiencias, aunque la conciencia sea lo más grande que puede ser, la conciencia no aumentaría en cantidad, pero se expandiría como consecuencia de las nuevas vivencias, de los nuevos personajes, de los nuevos parajes, de las nuevas situaciones, etcétera, etcétera, que iríamos conociendo. Si aquí ahora todos de pronto, de golpe y porrazo, llegáramos al mayor nivel de conciencia del recuerdo de lo que somos en nuestra divinidad, y para celebrarlo nos iríamos mañana a Alaska,
por irnos a Alaska cuando volvamos no habrá aumentado nuestro nivel de conciencia, porque ya habríamos llegado al máximo. ¿Qué nos habría aportado el viaje a Alaska? Una expansión de la conciencia, porque habríamos conocido personajes, parajes, situaciones, temperaturas que no conocemos. Si la conciencia es máxima no puede aumentar, pero sin embargo se expandiría como consecuencia de las nuevas circunstancias, de las nuevas realidades, de los nuevos parajes, de las nuevas situaciones que conoceríamos. Eso es lo que hace el espíritu cuando se envuelve en la materia. Expande la conciencia. No lo aumenta porque es imposible que lo aumente, pero sí la expande como consecuencia de todo el campo experiencial que se abre en esa envoltura en la materia. Y se dice que el espíritu se va envolviendo en la materia. La materia, por su parte, va evolucionando no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Esto lo entendemos mejor, forma parte más de lo que nos dice la ciencia, ¿no? Que primero hay formas de vida muy elementales y que esas formas de vida hay distintos reinos y que esos reinos se van pasando uno a otro y que después está el mineral y el vegetal y el animal y cada vez se van haciendo formas de vida más complejas. Primero fueron unicelulares, después pluricelulares, cada vez hay formas de vida más complejas. La materia evoluciona de abajo arriba. A los que estéis más interesados en esto, que os invito a los que estéis más interesados que lo indagáis, hay mucho material en internet, yo tengo charlas sobre alma y espíritu en los que profundizo mucho en esto. Los que estéis más interesados, os recalco una idea importante. Como consecuencia de la interacción que hay entre espíritu y materia, la materia no evoluciona por azar. Es algo que la ciencia actual no termina todavía de percibir. Todavía se habla mucho de la casualidad, del azar. Sin embargo, el azar no existe. El hecho de que espíritu y materia convivan posibilita que, cuando la materia va evolucionando, haya una especie de guía, una especie de impulso guiado a la evolución de la materia. Es una evolución inteligente, no es una evolución que se deba al azar, a las casualidades, sino que tiene unas pautas precisamente por la circunstancia de esa interacción continua que hay entre espíritu y materia. Y el hecho de que el espíritu se envuelva en la materia no debéis entenderlo como ningún tipo de obligación ni ningún tipo de determinismo, sino de algo muy simple, creo, de entender. El ejemplo que me gusta poner es que el ser humano, nuestra configuración física nos dicen que tiene unas características de mamífero. Los mamíferos somos terrestres. Sin embargo, todos los seres humanos hemos tenido, estoy convencido que aquí nos ha pasado a todos, hemos tenido una vocación, una inclinación a conocer el mar. ¿Por qué? Hay algo que nos llama a conocer el mar. Y estoy convencido que todos los que estamos en esta sala nos hemos bañado en el mar, ¿verdad? No nos hemos conformado con verlo por la televisión. No nos hemos conformado con ir a la orilla, sino que nos hemos metido dentro. El proceso que se puede describir de envoltura del espíritu en la materia es un proceso por el que el espíritu va acercándose a la materia, se va envolviendo en ella y va experienciándola. Nosotros podemos percibir el espíritu en el mar en nuestra casa. Si nos vamos a la orilla del mar, cogemos el coche y nos vamos a la orilla del mar, la experienciaremos más. Ya podremos verlo, ya podremos olerlo, ya podemos sentir la brisa. Pero si nos metemos en el mar, ya empezaremos a experienciarlo de un modo más completo. Podremos sentir lo que es el mar dando en nuestro cuerpo, podremos saborear el salitre marino, podremos jugar con las olas. Y hay seres humanos que no se conforman con esto, sino que se ponen unas gafas de bucear, unos tanques de oxígeno y se meten en el agua a 10 metros, 20 metros, 40 metros. Hay seres humanos que dicen, no, la experiencia tiene que ser más completa todavía, y utilizan submarinos, utilizan batiscafos para conocer esas realidades profundas. Ese es un proceso parecido al que el espíritu hace de envoltura en la materia. Y la materia, por su parte, va teniendo un proceso de evolución ascendente. Y hay un punto de encuentro entre espíritu y materia. A partir de ahí se explica cómo surge el alma, en eso no vamos a entrar, cómo el alma tiene también su proceso evolutivo en autoconsciencia, y se habla finalmente de ese esquema que yo mencionaba de evolución trinaria, o ese esquema triple de evolución, que es del espíritu, que va de arriba abajo, la de la materia que va de abajo arriba,
y en la convivencia de ambos el surgimiento de una realidad que es el álmica, la realidad, el alma individual que está en vosotros, que está en mí, que tiene su propia evolución en autoconsciencia. Eso está ahí en el telón de fondo de muchas aportaciones, un esquema evolutivo de evolución trinaria, un esquema triple evolucionario. Junto con esto, se nos ha insistido desde hace mucho tiempo, está en textos sagrados de mucho tiempo, de que en la configuración de las realidades que van derivando de esta evolución que acabo de mencionar, en la configuración de las realidades, hay un esquema que se repite y que es útil para entender cómo se va conformando la realidad y nuestro mundo y nosotros mismos, que es el esquema septenario. La importancia del número 7. Por ejemplo, cuando se hace referencia al surgimiento del universo y a la configuración del universo, sabéis que la ciencia habla de dimensiones. Las dimensiones se caracterizan las unas de las otras porque son más o menos sutiles, más o menos densas. Hay dimensiones más sutiles y hay dimensiones más densas. Coloquialmente se dice que nosotros estamos en la tercera dimensión, pero se habla también de una cuarta, de una quinta, que teóricamente son más sutiles que esta. La ciencia habla de dimensiones. Las dimensiones se han estudiado y analizado desde siempre. El cristianismo, por ejemplo, a los que estéis más versados en él, también habla de dimensiones. Hoy día en las escuelas de teología cristiana se sigue estudiando todavía un texto que se debe a un señor llamado Areopagita, que vivió en el siglo II, que escribió un libro que se denomina, traducido al castellano, La jerarquía celestial. Y en ese libro, en la jerarquía celestial, lo que hace Areopagita es describir una estructura de la creación que está dividida en dimensiones, de mayor sutilidad a mayor densidad, de las más sutiles a las más densas. Os sonará lo de los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los arcángeles, los ángeles. Todo eso son denominaciones que da el cristianismo a formas que hay en el universo, a dimensiones que hay en el universo, con formas de vida y la propia realidad dimensional que va de lo más sutil a lo más denso. Nosotros en ese esquema estamos en la parte más densa, la humanidad está en la parte más densa. Lo más cercano a nosotros, pero es más sutil, serían los ángeles. Lo siguiente, más sutil que los ángeles, serían los arcángeles. Y así llegaríamos hasta la dimensión más cercana a la divinidad, más pura, que son los querubines. O la segunda, que son, fijaros el nombre, los serafines, los que son muy afines todavía a esa sutilidad que tiene la divinidad. En este esquema, lo que no hay es un consenso en la ciencia actual es acerca del número de dimensiones. Depende de la corriente científica a la que nos vayamos, nos hablan de más o nos hablan de menos. En las tradiciones antiguas se solía hablar de 7 dimensiones, utilizando precisamente el número 7, de 7 dimensiones. Y esas 7 dimensiones tienen una denominación, que la denominación es lo de menos, es como lo de los querubines, serafines, etc. La denominación es lo de menos, pero lo voy a exponer porque algunos de los nombres van a ser útiles para lo que vamos a ir abordando en este taller. En el contexto de las tradiciones antiguas se habla de una dimensión muy pura, sería algo parecido a los querubines, los serafines de la tradición cristiana, que tiene el nombre, en un idioma tan antiguo como el sánscrito, tiene el nombre de Adi, A-D-I, Adi. Es la dimensión más pura, muy sutil, de una altísima frecuencia vibracional. La siguiente en esa cadena tiene un nombre más curioso que es Anupadaka. La siguiente se le llama el plano átmico. La siguiente el plano búdico. La siguiente ya se os sonará el plano mental. La siguiente el plano astral, muy ligado a lo emocional. Y la siguiente el plano físico. Adi, Anupadaka, Atma, Budi, lo mental, lo astral y lo físico. Y se nos habla que estos son los 7 grandes mundos, las 7 grandes dimensiones que hay en la realidad que configuran el universo. De tal forma que cuando el espíritu, por ejemplo, empieza a descender, va pasando sucesivamente por cada una de estas dimensiones, se va metiendo sucesivamente por cada una de estas dimensiones. Y la materia,
cuando empieza a evolucionar hacia arriba, va también pasando por estas dimensiones. Os decía que cuando el espíritu desciende y la materia va ascendiendo hay un punto de encuentro. Ese punto de encuentro, en estas tradiciones se dice que se da en el plano mental. Es decir, el espíritu puede ir bajando hasta llegar al plano mental. Y la materia va evolucionando por lo físico, por lo astral emocional, y configura formas de vida mental. Y es ahí donde se encuentra donde se produce el punto de encuentro. El ser humano sería precisamente el ser humano que somos nosotros, pero la humanidad que puede haber en cualquier punto del universo, lo que se caracteriza es porque es la materialización de ese punto de encuentro. Es la plasmación de ese punto de encuentro. Para que ese punto de encuentro se produzca, el espíritu en su descenso está llegando al límite de lo que puede descender cuando configura, cuando llega, cuando accede, cuando se encuentra con una forma de vida física que tiene cerebro complejo. Y esa forma de vida física que tiene cerebro complejo ha surgido de la evolución de la materia con formas de vida cada vez más complejas. Primero es una forma de vida que llamamos elemental o mineral, una forma de vida vegetal, una forma de vida animal. Cuando empezamos a configurar esas formas de vida hay una realidad física, plano físico, hay una realidad emocional, que es a lo que hace referencia el plano astral, hay una realidad mental, un animal tiene mente, los que tenemos mascotas sabemos perfectamente que los animales tienen una realidad mental bastante desarrollada, pero hay un escalón que diferencia, y es que en el animal el nivel mental está limitado, en cuanto que aborda las cuestiones cotidianas con mucha inteligencia, pero no se plantea asuntos trascendentes, por lo menos que sepamos. Lo mismo hay animales que sí lo hacen, pero por lo menos que sepamos, un animal puede desarrollar mucha inteligencia. Nosotros tenemos 2 perritos, y Luna, que hoy no nos acompaña, pero nos acompaña con frecuencia, tiene un nivel mental bastante desarrollado. Pero que sepamos, Luna no se plantea quién es, de dónde viene, cuál es el origen de la existencia, hay vida después de la muerte. Eso no se lo plantea Luna. Para que la mente se pueda plantear esas cosas, es necesario una mente más compleja, una mente más completa. Esa mente más completa es la que tiene un nivel inferior y un nivel superior, lo que la psicología actual denomina mente concreta y mente abstracta. Eso es lo que caracteriza al humano. Tiene un cerebro complejo y tiene una realidad mental lo suficientemente completa como para que tenga un nivel inferior de la mente, que la podemos utilizar para el día a día, para estar en un encuentro como este en cuanto a agenda, no sé qué y no sé cuánto, para nuestro día a día del sota, caballo y rey, de lo material. Pero también tenemos otra ventana de la mente que está en la planta superior, que nos permite plantearnos, preguntarnos, indagar y alcanzar respuestas en otro plano, en el plano de lo trascendente, que va más allá de la realidad cotidiana. Veremos ahora cómo esta forma de vida, que es la humana, está aquí, es una realidad, y cómo el espíritu en su descenso se encuentra con esa forma de vida compleja. De modo y manera que el nivel mental superior, los psicólogos lo llaman hoy muchos mente abstracta, es el punto de encuentro en donde el espíritu bajando es a donde llega, y la materia subiendo es a donde llega. Cuando eso acontece, cuando el espíritu en su descenso se encarna en formas de vida suficientemente compleja para que tenga un nivel mental inferior y superior, es cuando se produce realmente un punto de encuentro que da lugar a un alma individualizada. El alma individualizada es el fruto de ese encuentro, y a partir de ahí surge el proceso evolutivo del alma individualizada, la vuestra y la mía, que es un proceso evolutivo en autoconsciencia. La consciencia está en nosotros, pero precisamente por la envoltura en materia en la que estamos, esa consciencia tiene que irse recuperando. Es un proceso no tanto de aprendizaje como de despertar, se habla. Y no es que se trate de despertar a algo nuevo, sino de ir recordando lo que realmente somos. Es un proceso de recuerdo. Es un proceso de ir saliendo del Alzheimer, etcétera, etcétera. En el esquema septenario
se indica que hay 7 planos en el universo, como os comentaba antes. Y en el caso del ser humano, en vosotros y en mí, ese esquema escenario, después de lo que he comentado, se plasma en una constitución septenaria del ser humano. Esto es muy importante para cuando hablemos de las humanidades y del papel de cada una constitución septenaria del ser humano, que lo que nos dice es lo siguiente: el ser humano es coche y conductor. Es el símil que utilizo mucho. El coche es aquella parte nuestra que algún día fallecerá. Y el conductor es la parte nuestra que no conoce la muerte. Que cuando el coche fallezca, cuando el coche termine la chatarrería, esa parte vuestra y mía seguirá viva. Porque va más allá de la muerte. El conductor es imperecedero. El coche es perecedero. Esto está presente en muchas tradiciones. Los sabios de la Grecia clásica, o los sabios del mundo romano, Platón o Pitágoras en la Grecia clásica, o Marco Aurelio en el mundo romano, nos decían: el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Cuerpo es la parte perecedera y psique y neuma es la parte imperecedera. Lo de psique y neuma no sonará mucho, pero seguro que suena lo de alma y espíritu. Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Así lo encontramos hoy en los evangelios que podemos tener en casa. Esto encaja absolutamente con las aportaciones de los filósofos grecorromanos, absolutamente. 3 componentes: el cuerpo, que incluye todo lo referido al coche, el físico, el emocional y el mental, y se nos habla de un conductor que se le dan 2 apelativos: alma y espíritu. Si escarbamos en la noche de los tiempos, nos vamos a encontrando que hay tradiciones anteriores que no hablan de 3 componentes, sino que hablan de más. El esquema se respeta, pero es como si dieran más detalles. Si estudiáis el mundo de la cábala, si estudiáis Semaforat, se hablan de 5 componentes, de 6 componentes. Los que hayáis acercado al ámbito de la tradición de la Advaita, se habla de 5 componentes. Y en el esquema que nosotros vamos a utilizar, que es el que consideramos que es más profundo, más completo, se habla de 7. Esos componentes están en vosotros y están en mí. ¿Cuáles son esos 7 componentes? 4 pertenecen al coche y 3 pertenecen al conductor. ¿Cuáles pertenecen al coche? ¿Cuáles son los 4 componentes efímeros, perecederos, vuestros y míos? 3 son bastante evidentes. Tenemos un componente físico, tenemos un componente emocional y tenemos un componente mental, que lo que todo el mundo conoce y sabe es su mente concreta, es decir, esa mente que nos sirve para estar todos los días de un lado para otro. Sobre la otra puede haber más duda, pero sobre esa es bastante obvio que la tenemos ahí. La que nos permite citarnos a una hora, la que nos permite desarrollar una actividad laboral, la mente que nos permite llevar a cabo o utilizar el lenguaje. Un componente físico, un componente emocional, un componente mental ligado a la mente inferior o mente concreta. Y lo único que puede resultar un poquito extraño en este esquema es que se nos dice que el componente físico tiene a su vez 2 aspectos. El físico denso, que es esto, pero se nos habla también del físico etérico. El físico etérico. Lo del físico etérico puede resultar más raro. ¿Qué es eso del físico etérico? Es el convencimiento de que nuestro cuerpo físico denso, el que vemos, está construido sobre una realidad energética. Que hay una realidad energética que sirve de base, de fundamento al cuerpo físico. Esa realidad vendría a ser algo parecido a lo siguiente. Imaginaros un puzzle de los antiguos. Si hay aquí algún aficionado al puzzle, sabrá perfectamente de lo que voy a hablar, pero si no soy aficionado da igual, porque creo que más o menos todos tenemos la idea. Los puzzles antiguos tenían un tapete y las piezas que hay que colocar encima del tapete.
Vamos a la tienda, compramos un puzzle de 5.000 piezas, a los que les gusten mucho los puzzles. Llegamos a casa, sacamos de la caja del puzzle, sacamos el tapete, ponemos el tapete sobre una mesa o en el suelo. A continuación volvemos a la caja, sacamos la bolsa de piezas y empezamos a colocar una tras otra la pieza allí donde le corresponde. Es una labor tremenda, pero a los que les gustan disfrutan con esto. Se pueden pasar días, semanas o meses. Finalmente concluyen el puzzle. Cuando se concluye el puzzle, ¿qué es lo que sucede? Que hay un tapete y unas piezas que están encima del tapete. El tapete es fundamental. Ha servido de guía, de pauta, de base para las piezas que se han ido después colocando una tras otra. Pues bien, en la tradición de la Constitución Sextenaria lo que se nos dice es que vuestro cuerpo físico denso y el mío tiene como soporte, tiene como base un componente energético al que se le da el calificativo de etérico sobre el que se ha construido. Esto nos debe sorprender tanto, no solo porque esté en todas las tradiciones, sino porque se puede entender por algunos fenómenos que hoy intrigan a la ciencia. Por ejemplo, cuando se produce la fecundación en el vientre de una mamá, donde la célula masculina se une a la femenina, es un cigoto, ¿no? La célula masculina se une a la femenina. A partir de ahí sabéis que empieza la reproducción celular. 2, 4, 8, 16, 22, 64, 128, 256 y así sucesivamente. En el proceso de gestación, cuando el bebé sale del vientre de la madre, tiene aproximadamente 9 billones de células. Ese es un milagro impresionante. No somos conscientes quizás del milagro que se produce en el vientre de una madre. Esa fuerza de la vida para que de un cigoto finalmente surjan 9 billones de células. Esto es espectacular. Ahora bien, no es menos espectacular el por qué esas células, conforme van surgiendo, van configurando un organismo siempre por el mismo orden, siempre con un mismo patrón, siempre con una misma pauta. Al principio se nos dice que las células se están fabricando, forman las células madre, y hay un momento determinado que esas células empiezan a formar órganos, y ya las nuevas que van apareciendo van sumándose a las que inicialmente han ido configurando órganos. Podríamos pensar que tiene sentido común que primero sea el corazón y el cerebro porque es lo elemental para la vida, pero es que ese orden y esa pauta llega al extremo que cuando se está configurando la punta del dedo chico de la mano izquierda, la configuración de las células de aquí siempre sigue el mismo orden, siempre sigue el mismo patrón. No se sale nunca de ese patrón. Da igual que sea un esquimal o un pigmeo, da exactamente igual. Eso pone en evidencia que hay algo ahí. Hay una especie de guía, hay algún tipo de patrón, de pauta que está orientando el proceso. Es como si las células de alguna manera supieran dónde tienen que ir. Es como si hubiera un tapete que no se ve, pero que las células van ocupando de una forma disciplinada, perfectamente organizada. Esto tiene maravillado a la ciencia. A la ciencia la tiene maravillada el hecho de que hoy somos capaces de producir células de casi todo. Por ejemplo, podemos producir células de hígado. Millones de células de hígado. Podemos llenar todo el suelo de esta habitación de células de hígado. Ya no es ningún misterio para la ciencia. Ahora bien, no somos capaces de configurar hígados. ¿Cómo consigo que las células de hígado formen un hígado? Pues no lo sabemos. Algo tiene que haber, algún tipo de pauta, algún tipo de patrón para que las células se organicen y configuren el órgano. No sabemos cuál es. Pero barruntamos que en el seno de la madre, cuando las células empiezan a configurar el hígado, hay algo que las está guiando, que aún no sabemos lo que es, pero que tiene que ver con esta realidad energética que está de soporte, el doble corpóreo también se le ha llamado históricamente, que está de soporte de nuestra realidad física. Sabéis que en el ámbito de los trasplantes, cuando hoy se habla de trasplantes, estamos hablando de éxito. Aquí hay personas, amigos míos, que están trasplantados. Y están trasplantados incluso de hígado. Digo incluso de hígado porque es un órgano especialmente complicado. Hay personas que están trasplantadas de riñón y llevan 15, 20, 25 años trasplantados. Hoy, el mundo de los trasplantes se mira en clave de éxito de la ciencia.
y lo es. Pero ojo, ese éxito se debe a dos cosas. Primero, a que se ha mejorado mucho todo lo que es la tecnología en cuanto a la operación, etcétera, etcétera, pero también porque se ha avanzado mucho en la medicación antirrechazo. Porque con independencia del número de años que lleves trasplantado, tienes que estar tomando de por vida una medicación antirrechazo. Esto es curiosísimo. A mí me quitan el riñón, me ponen otro riñón. El riñón es de mi padre, o de mi madre, o de mi hermano, y el riñón es igual. Incluso genéticamente, insisto, puede venir de un familiar directo. Bueno, pues mi organismo nunca acepta el riñón. Con la ciencia actual se pone bien, adecuadamente, forma parte de nuestro organismo, pero hay un rechazo continuo, que gracias a los avances en la medicación antirrechazo, pues se evita. Pero hay un rechazo continuo. ¿Por qué? Pues porque sucede algo como que, en el ejemplo del puzzle, vamos a suponer que hemos estado 1 mes y medio haciendo el puzzle de 5.000 piezas. Y una mañana nos levantamos y al puzzle le falta una pieza. El perrito, el niño, el viento, yo que sé algo, y hay una pieza que le falta. Bueno, esa persona que se ha obsesionado con el puzzle, que ha tardado no sé cuánto tiempo en hacer el puzzle, no puede consentir que al puzzle le falte una pieza. Oye, tiene 4.999, pero esa una no puede. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que haríamos si estamos muy obcecados con el tema del puzzle? Te vas a comprar otro para sacar la pieza que te falta en tu puzzle, porque no puedes consentir que le falte una pieza al puzzle. Te vas a la tienda, pagas los euros que sean, vuelves a tu casa, abres el puzzle, sacas la bolsa de las piezas, busca la que te falta y la colocas. Ya está, se acabó. La pieza es igual, tiene la misma forma, tiene el mismo color, encaja perfectamente, pero no forma parte del puzzle original. No tiene que ver con el tapete. El tapete es otro que se ha quedado en la caja. Es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro doble corpóreo, nuestro soporte etérico, no reconoce el riñón. Sí, es igual, el mismo color, la misma forma, pero no lo reconoce como propio y lo rechaza, y lo rechaza, y lo rechaza. Y por mucho tiempo que pase, no lo va a reconocer como propio porque no pertenece, no es la plasmación natural de ese cuerpo etérico. Podría poner con más ejemplo y más ejemplo. Cuando a las personas se le corta un miembro, por accidente, pongamos por caso, una pierna o un brazo, la sensación que se tiene es que el miembro sigue ahí. Y es que sigue ahí. Es decir, no sigue físicamente en lo denso, pero en el cuerpo etérico el brazo sigue. Se ha ido la parte física. Es como si en el ejemplo que estuviéramos poniendo se van las piezas, pero queda el tapete. El tapete sigue ahí. Todo esto pone de manifiesto la existencia de un molde, de un doble corpóreo, de un componente etérico, que es por otra parte sobre el que inciden las alternativas, las medicinas alternativas y las medicinas tradicionales. La acupuntura, ¿sobre qué incide? No incide sobre lo físico. Es verdad que se pinchan agujas, pero para actuar sobre otra cosa. Se actúa sobre el etérico. Los que estáis aquí, que practicáis Reiki, o todo lo que tiene que ver con movimientos de energía, se actúa sobre la otra persona, no a través del físico, se actúa a través de las energías que pertenecen al etérico. Eso tiene plasmación física, sí, pero a través del etérico. En el libro del Eclesiastés se habla de estos componentes, en la Biblia, y se dice que hay una corriente de energía continua entre el etérico y el físico, porque el etérico, entre otras cosas, es el que le aporta la vida al físico, la vitalidad. Y se habla de un cordón de plata, que es esa corriente de energía continua, de vitalidad que le va aportando el etérico, que tiene capacidad de captarla del prana, del entorno medioambiental, y se la transmite al físico. Todo esto lo estoy compartiendo para algo que está en la introducción, no es un tema que sea hoy el eje de lo que vamos a compartir, pero es importante. Y es el hecho de que en nuestra constitución como ser humano, en la parte que se denomina perecedera y que coloquialmente yo asocio al coche, tenemos estos 4 componentes. Un cuerpo físico etérico, un cuerpo físico denso, un ámbito emocional y un ámbito mental ligado a la mente concreta. Y junto con los componentes del coche tenemos al conductor. Y el conductor tiene 3 componentes. Decía Marco Aurelio, o decía Platón, psique y neuma. Dice San Pablo, alma y espíritu.
En la Constitución Sextenaria se tiene este esquema, pero en lugar de 2 se habla de 3. Se habla de espíritu, neuma, se habla de espíritu, la parte más puramente divina, el espíritu que es uno, pero que está en cada uno, la expresión más perfecta y acabada de la conciencia, de la divinidad, la chispa divina, como queréis denominarlo, que es uno, pero que está en cada uno. Esta es la definición esotérica del concepto de Espíritu Santo de los cristianos, el espíritu que siendo uno, pero está en cada uno. De la misma forma que el aire de esta habitación es uno, pero cuando respiramos está en cada uno. Espíritu, que está en vosotros, que está en mí. Alma, tal como mantiene Pablo de Tarso, y la única diferencia en la Constitución Sextenaria es importante, pero es la única diferencia que hay, es que el alma se divide, se diferencia, mejor dicho, entre alma universal y alma individual. Alma universal y alma individual. El alma universal y el alma individual es algo así como que el alma individual que hay en nosotros es la hoja de un árbol mayor. El alma universal es una. Es el vehículo que utiliza el espíritu para ir descendiendo en la materia, y es una. Pero ese alma universal, como le pasa a un árbol, le salen hojas. Las hojas de un gran árbol tienen personalidad propia, ¿no? Tienen identidad propia. Vuestra alma, como la mía, tiene identidad propia. Las hojas de un árbol, en un árbol grande, puede ser que a una le esté dando el sol y otras, las de aquí, están en la sombra. Están viviendo experiencias distintas. Puede ser que a las de aquí le esté dando el aspersor del retiro y a las de aquí no le esté dando el aspersor. Puede ser que el viento sople fuerte para acá, con la que esta lo están sintiendo mucho, pero las que están aquí están protegidas del viento. Puede ser que en esta se esté posando un pájaro y en esta no se esté posando un pájaro. Es decir, todas las hojas forman parte del árbol, pero a su vez cada hoja tiene una identidad. Esto es lo que se remarca en la Constitución Sextenaria. Se habla de espíritu, se habla de un alma universal que es un vehículo que utiliza el espíritu para ayudar a meterse en la materia, como nosotros utilizamos las gafas de buzo o la escafandra, o utilizamos un batiscafo para meternos más en el agua del mar. Y junto con el alma universal se habla de un alma individual, que es como las hojas que le salen a un árbol, que tienen una identidad, pero que no dejan de pertenecer al gran árbol. Cada alma individual tiene su proceso en conciencia, su evolución en conciencia, y pertenecen al alma universal. Para los que estéis más interesados en esto, al alma individual, en los textos que analizan esto, se le engloba en un componente que se llama el cuerpo causal. Lo del cuerpo causal tiene que ver por el hecho de que no solamente cuando vamos encarnando, no solamente encarna el alma, sino que también lo acompañan las relaciones de causa y efecto, que vienen de otras vidas. Tenemos que ser conscientes que continuamente estamos, por acción o por omisión, provocando efectos. La habéis tenido delante vuestra. Yo me he despistado, me he ido para atrás, he movido la silla. Esa ha sido la causa. ¿El efecto cuál ha sido? Pues la caída. Es una causa y un efecto. Esto, afortunadamente, no ha ido a más. El efecto se ha terminado en un corto espacio de tiempo. Es lo que suele pasar en la vida cotidiana. Vamos a suponer que me hubiera abierto una brecha en la cabeza. Esto hubiera tenido más efectos, claro. Entre otras cosas, no hubiéramos seguido aquí, me hubieran llevado a urgencia, me hubieran tenido que dar unos puntos, y bueno, durante unos días hubiera tenido que tener los puntos, después tendría que haber ido al hospital a que me los quitaran. El efecto habría durado varios días, ¿verdad? Espero que no más, pero unos cuantos días habría durado. Causa y efecto. Y lo que hablábamos anteriormente de una mamá que se queda embarazada, la causa la sabemos. Y el efecto no acaba en un día, ¿verdad? Si todo va bien, el niño nacerá, y cuando se tiene un niño, se tiene un niño, ¿eh? Y eso no termina como algunos piensan, hasta que se haga mayor de edad. Que va, un hijo es un hijo siempre. Y conlleva siempre un algo. No voy a decir una responsabilidad, pero siempre conlleva un algo. Que puede durar, imaginaros, muchísimo tiempo. Eso somos conscientes, ¿no? Que por acción o por omisión,
Estamos provocando efectos, algunos duran muy poco y otros duran muchísimo. Bueno, pues las relaciones de causa y efecto que van de una vida a otra, que es lo que los orientales llaman karma, no son sino efectos que trascienden una vida. Tienen tanta potencia que trascienden una vida. Si tú matas a alguien, el efecto en esta vida es que has matado a alguien. Esa persona muere. Pero en ti eso tiene un efecto, porque has matado a una persona. Y ese efecto trasciende esta vida y te acompaña a la siguiente. O si salvas la vida a alguien poniendo en riesgo la tuya, eso tiene un efecto que te va a acompañar a otra vida. Hablamos de karma positivo, hablamos de karma negativo, pero al final no son sino las relaciones de causa y efecto que te acompañan de una vida a otra. Por eso, al alma individual a veces se le llama así, pero sobre todo se le llama cuerpo causal, que es el alma individual más estas relaciones de causa y efecto que van acompañándonos de una vida a otra. Y para terminar esta especie de preintroducción, mirad al espíritu, es una broma, como si fuera un platillo volante. El espíritu va descendiendo en los planos, hablábamos de Adi, de Anupadaka, de Atma, va descendiendo. Hay un momento determinado en el que utiliza ese componente álmico, alma universal, también se le llama Buddhi, como vehículo para poder seguir más para abajo, y llega a encontrarse con la materia, que ha ido evolucionando hasta tener un plano mental. En vosotros y en mí, que tenemos un plano mental, pero que, como no me cansaré de repetir, es complejo, tenemos un nivel inferior y un nivel superior. Mente concreta, mente abstracta. Pues bien, sigo con la broma. Imaginaros el platillo volante. Espíritu, alma, va descendiendo. Imaginaros nuestra realidad coche como un edificio. Hay un punto de encuentro. El ovni aterriza sobre el edificio de nuestra realidad física, emocional y mental. ¿Sobre qué aterriza? Sobre la parte más alta del edificio, obviamente. ¿Cuál es la parte más alta del edificio de un ser humano? El plano mental. Pero dentro del plano mental hay dos niveles, el inferior y el superior. ¿Sobre qué nivel aterrizará? Sobre el superior. Eso hace que la mente abstracta, en el estudio de la constitución sextenaria del ser humano, se ligue a nuestro yo superior. Porque es el espacio en el que ancla. Con el ejemplo del edificio, la azotea sería el plano mental superior, porque es la parte más alta, más elevada del ser humano. Bueno, pues el platillo volante aterriza y ancla sobre la azotea, de tal forma que al anclar sobre ella es como si pasara a ser un componente de ella, es su punto de anclaje, su punto de aterrizaje. Es por esto por lo que la mente abstracta se nos indica que está íntimamente relacionada con el yo superior. Forma parte del plano mental, pero está íntimamente relacionada con el yo superior. Y cuando se habla de cuerpo causal, además del alma individual y además de las relaciones de causa y efecto, se hace mención a la presencia ahí de la mente abstracta, la relación, la interacción que hay ahí con la mente abstracta.